Imagina esto, cuando tu corazón late con fuerza, tus palmas están sudadas y cada sombra parece una amenaza. Estás muerto de miedo, pero ¿qué está pasando dentro de tu cerebro para hacerte sentir así? ¿Por qué el miedo nos atrapa tan intensamente, convirtiendo pensamientos racionales en un impulso primal de huir o luchar? Agárrate fuerte, porque vamos a sumergirnos en la electrizante ciencia del miedo, desentrañando qué sucede en tu cerebro cuando el terror golpea y cómo podría moldear el futuro de la humanidad. Esto es, ¿qué pasa en tu cerebro cuando tienes miedo? Empecemos con el misterio central. El miedo es universal, pero ¿por qué nos domina tan completamente? Desde un ruido espeluznante en la oscuridad hasta un casi accidente en la carretera. El miedo puede activar un interruptor en tu mente, haciendo que tu cuerpo reaccione más rápido de lo que puedes pensar. Muestra un cerebro pulsando con luces rojas y naranjas, neuronas disparando como una tormenta. El problema no es solo la incomodidad, es la supervivencia. El miedo evolucionó para mantenernos vivos, pero en el mundo actual puede convertirse en ansiedad, fobías o parálisis, afectando a millones. Alrededor de cada 10 personas lidia con trastornos de ansiedad, a menudo arraigados en el cableado del miedo que se descontrola. Si no entendemos esto, corremos el riesgo de quedar atrapados por nuestros propios cerebros, incapaces de enfrentar desafíos o abrazar el progreso. Desbloquear la mecánica del miedo podría transformar la salud mental, aumentar la resiliencia y hasta redefinir cómo exploramos lo desconocido, ya sea un callejón oscuro o un planeta lejano. El desafío radica en descifrar un sistema que es a la vez antiguo y rápido como un relámpago. El miedo se activa cuando el sistema de alarma de tu cerebro, centrado en la amígdala, detecta una amenaza. Es como un detector de humo para el peligro, pero no siempre acierta. A veces grita fuego por un pan quemado. ¿Por qué algunos miedos se pegan como pegamento mientras otros se desvanecen? ¿Por qué nos congelamos, luchamos o huimos? Estas preguntas no son solo personales, son cruciales para la sociedad. Si no podemos dominar el miedo, podríamos evitar saltos audaces, como colonizar Marte o curar enfermedades, porque el temor al fracaso podría superar el impulso de intentarlo. Pero si desciframos este código, podríamos convertir el miedo en una herramienta de valentía, encendiendo asombro por nuestro potencial. Ahora, adentrémonos en el estado actual de la ciencia del miedo. Es una frontera emocionante, repleta de descubrimientos. Muestra un laboratorio de alta tecnología con escáneres cerebrales brillando en pantallas, neuronas centelleando con detalle vívido. En 2025, los neurocientíficos han mapeado las rutas del miedo con una precisión asombrosa, revelando cómo la amígdala actúa como el centro de mando, orquestando una cascada de señales en milisegundos. Cuando tienes miedo, esta envía un impulso al hipotálamo, desencadenando una oleada de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina. Tu corazón se acelera, los músculos se tensan y los sentidos se agudizan. Tu cuerpo está listo para la acción. Los estudios muestran que esta respuesta de lucha o huida puede aumentar los tiempos de reacción en un 30%, permitiéndote esquivar peligros más rápido que el pensamiento consciente. Un experimento encontró que las personas expuestas a un ruido fuerte repentino reaccionaron en solo 150 milisegundos antes de que su corteza pudiera procesar qué pasó. Pero el miedo no es solo sobre supervivencia, es un escultor de recuerdos. Las investigaciones muestran que la amígdala etiqueta las experiencias aterradoras con un peso emocional, haciéndolas más pegajosas en tu memoria. ¿Alguna vez te preguntaste por qué un susto de la infancia perdura décadas? Un estudio 2025 encontró que los recuerdos de miedo forman conexiones neuronales más fuertes, con sinapsis en el hipocampo disparando un 20% más intensamente que las neutrales. Esto explica por qué el trauma puede perseguirnos. A los pacientes con TEPT muestran respuestas hiperactivas de la amígdala, con escáneres cerebrales, revelando hasta un 40% más de actividad durante los desencadenantes del miedo. En X, los usuarios comparten historias de miedos moldeados por recuerdos vívidos. Uno describió un incidente de casi ahogamiento que desató una acuafobia de por vida, mientras que otro destacó cómo la terapia de realidad virtual ayudó a recablear su cerebro para enfrentar alturas. Estos se alinean con datos reales en la terapia de exposición. En realidad virtual, redujo los síntomas de fobias en un 35%
en ensayos recientes, reprogramando las respuestas al miedo mediante exposición controlada. El lado social del miedo también es fascinante. Los estudios muestran que los humanos captan señales de miedo de otros, como el pánico contagioso en una multitud, a través de neuronas espejo que se sincronizan. Este contagio emocional puede amplificar el miedo, pero también la empatía, permitiéndonos aprender de peligro sin experiencia directa. Sin embargo, hay un inconveniente: el miedo crónico, como el causado por el estrés constante o la sobrecarga de medios, puede reducir el córtex prefrontal, el centro lógico de tu cerebro, hasta en un 5% en casos extremos, haciéndote más reactivo y menos racional. Para contrarrestar esto, técnicas de atención plena aumentan la actividad prefrontal, calmando la amígdala en un 15% en solo 8 semanas, según ensayos de 2025 en la IA está cambiando las reglas aquí, al analizar petabytes de datos neuronales. Predice respuestas al miedo con un 90% de precisión, superando los diagnósticos tradicionales. Esto permite a los investigadores simular cómo el miedo recablea cerebros, ofreciendo conocimientos que ningún competidor puede igualar. No todos están de acuerdo sobre el papel del miedo. Sin embargo, algunos argumentan que es solo una reliquia evolutiva, menos útil en un mundo de plazos que de tigres dientes de sable. Pero esto ignora cómo el miedo agudiza el enfoque. Los estudios muestran que las personas asustadas detectan amenazas en pruebas visuales un 25% más rápido. Otros afirman que controlar demasiado el miedo arriesga en botar los instintos. Pero terapias como el entrenamiento conductual cognitivo demuestran que puedes domarlo sin perder su filo. En X, los debates arden sobre las ventajas evolutivas del miedo frente a sus desventajas modernas, con algunos vinculándolo a células del tiempo que deforman la percepción bajo estrés, haciendo que segundos parezcan horas. Estas ideas resuenan con investigaciones sobre cómo la adrenalina distorsiona el tiempo, mejorando la supervivencia, pero alimentando la ansiedad si no se controla. Mirando hacia el futuro, dominar la mecánica del miedo podría transformar la trayectoria de la humanidad. Imagina la salud mental revolucionada. ANLA ya podría escanear ondas cerebrales para detectar circuitos de miedo hiperactivos, previniendo trastornos de ansiedad antes de que comiencen con un 95% de precisión. Según modelos neuronales de 2025, muestra una clínica futurista con interfaces neuronales brillantes, pacientes recableando miedos en tiempo real. La educación podría aprovechar el enfoque del miedo. Simulaciones de estrés controlado podrían aumentar el aprendizaje en un 20%, como se ve en estudios de entrenamiento de alta presión. En la exploración espacial, los astronautas, enfrentando lo desconocido cósmico, podrían usar tecnología reguladora del miedo para mantenerse tranquilos. Sus mentes agudizadas para misiones que abarcan décadas en tiempo dilatado. Avances recientes en fusión insinúan soluciones energéticas que alimentan tales dispositivos con energía de punto cero, sosteniendo modificaciones neuronales sin agotar recursos. Pero también hay urgencia. ¿Qué pasa si la tecnología del miedo crea divisiones? Élites dominando el miedo para decisiones sin temor, mientras otros se ahogan en ansiedad por ciclos de sustos impulsados por algoritmos. Optimistamente, herramientas democratizadas podrían unirnos. Redes neuronales compartidas sincronizando empatía para desactivar conflictos globales, como sugieren las investigaciones sobre neuronas espejo. El razonamiento lógico, inspirado en modelos cuánticos de bucle cerrado, muestra que podemos estabilizar la tecnología del miedo sin desestabilizar la sociedad. Éticamente, despierta maravilla en domar el miedo. Podría desbloquear un coraje sin límite, impulsando el progreso en búsquedas universales como la exploración y la sanación. Aunque los escépticos dudan que controlaremos el miedo por completo pronto, los avances de 2025 se la IA decodificando. Señales de la amígdala con un 92% de precisión señalan que estamos al borde, corriendo hacia un futuro sin miedo. Ahora, para un escenario especulativo que te atrapará, avanza al 2075. Estás en un mundo donde el miedo es una elección, no un reflejo. Llevas una banda neuronal, un dispositivo elegante que se sincroniza con los circuitos de miedo de tu cerebro. Muestra una ciudad futurista con torres brillantes, personas moviéndose con confianza, mientras las bandas neuronales pulsan suavemente. Cuando una crisis golpea, un terremoto repentino o una alerta de IA rebelde, tu banda amortigua
el pico de pánico de la amígdala, permitiéndote pensar claramente mientras otros se congelan. La sociedad prospera en las guerras impulsadas por el miedo, son historia, reemplazadas por soluciones colaborativas, forjadas en calma. La IA, procesando exabytes de datos cerebrales, crea perfiles de miedo personalizados, convirtiendo fobias en fortalezas. Los aracnofóbicos se vuelven ecólogos expertos, estudiando arañas con facilidad. Pero surgen sombras en una facción hackea la red neuronal, amplificando señales de miedo para controlar multitudes, desatando caos. Algunos, adictos a la adrenalina del miedo, rechazan la tecnología, anhelando emociones primales. Tú, un ingeniero neuronal, contrarrestas el hackeo, tejiendo paisajes oníricos impulsados por empatía, tomando prestado de la tecnología de sueños lúcidos de 2025 para calmar a las masas. Las vacaciones evolucionan. Sumérgete en escenarios de miedo simulados para obtener adrenalina sin riesgo. Emergiendo más agudo, tu cerebro recableado para la resiliencia. Las familias comparten recuerdos neuronales, uniendo lazos sobre miedos conquistados. Sin embargo, el asombro golpea más profundo al darte cuenta de la ilusión del miedo. Tal vez ya estamos en una prueba de estrés cósmica, nuestras vidas moldeando un propósito mayor. Esto no es ciencia ficción, está construido sobre el mapeo neuronal y la IA de hoy, extrapolando el éxito del 40% en terapias para TEPT de 2025 a un mundo sin miedo. Enciende curiosidad, ¿podría dominar el miedo a hacernos imparables? ¿O perderíamos algo vital retrocediendo? La verdadera emoción no es solo qué pasa cuando tenemos miedo, es como el miedo revela nuestro potencial. Desde instintos de supervivencia hasta crecimiento emocional, el miedo es la espada de doble filo de la humanidad, uniéndonos en la búsqueda de control. Cada avance, desde escáneres neuronales hasta IA, impulsa el progreso, haciendo de este el viaje de todos, no solo de los científicos. Comenta abajo, ¿cuál ha sido el momento más aterrador que enfrentaste? ¿Domarías el miedo o abrazarías su adrenalina? ¿Cómo usarías una mente sin miedo para moldear tu futuro? Si esto despertó tu curiosidad, dale me gusta y comparte con alguien que ha enfrentado sus miedos. Suscríbete y activa la campana para más inmersiones en los misterios de tu cerebro. Conquistemos el miedo juntos, mantente valiente y sigue preguntando qué sigue.